A ver, empezamos con la jornada. Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí para presentar la jornada, la experiencia del empleado y la tecnología, aliados perfectos. Comentaros que esta jornada se engloban dentro de nuestras actuaciones de coworking que venimos desarrollando desde la Cámara de Comercio de Almería en colaboración con, desde los fondos con ayuda de los fondos europeos y en colaboración de la Fundación INCID. No se me pasa. Vale, ahora. Comentaros un poco también desde el coworking de la Cámara de Comercio de Almería lo que hacemos. Lo que ofrecemos son espacios colaborativos para pymes, autónomos y emprendedores. Estos últimos tendrían un año gratuito para hacer uso de nuestras instalaciones. Y bueno, puestos de trabajo compartidos, espacios demostrativos, una sala de demostraciones, zona de descanso y office, disponemos de una cocina. Llevamos a cabo vuestro análisis de negocio y un diagnóstico y plan de digitalización. Estas son nuestras instalaciones, aquí nos encontramos, ¿vale? Que aquí podéis comprobar pues, las zonas de demostraciones, las salas de trabajo y demás. Estos son mis datos de contacto, por si alguno está interesado en darse de alta como coworker. Y bueno, sin más, os dejo con Yaret, responsable del canal Empleo de Almería, y después tendremos a Chimo, responsable de desarrollo de negocios de Blipol. ¿Vale? Yaret, te dejo a ti, dejo de compartir. Vale. Pues nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Os prometo que mi intervención va a ser muy breve, ¿vale? Nada, simplemente quería comentaros que desde la Cámara de Comercio de Almería se impulsó como hace aproximadamente un año Canal Empleo Almería. Canal Empleo es una herramienta que, bueno, tiene diferentes funcionalidades que van dirigidas a empresas. Entre ellas, una de las funcionalidades que queremos destacar hoy por la temática de lo que va el webinar es la de, pues que ofrecemos servicios y herramientas que tienen el objetivo de potenciar el rendimiento de los empleados de cualquier organización. Por lo tanto, dada la temática que se va a impartir hoy en este webinar, como es la experiencia del empleado, intuyo o doy por hecho que al menos tenéis un mínimo interés en conocer qué es eso de la experiencia del empleado, cómo se puede analizar y qué ventajas puedo obtener implementándolo en mi organización. Por lo tanto, creo que es importante que conozcáis que desde Canal Empleo ofrecemos justamente este tipo de servicios y este tipo de herramientas y que están a disposición de todas las empresas que tengan cualquier interés en conocer más en profundidad este tipo de servicios. Entonces, detrás de Canal Empleo, comentaros que hay un equipo de expertos en gestión de talento, tecnología aplicada a recursos humanos, análisis de datos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si después de este webinar os asaltan cualquier tipo de duda respecto a cómo poder empezar a implementar este tipo de estrategia de analizar la experiencia de empleado, por ejemplo, cualquier otro tipo de estrategia relacionada con recursos humanos y tecnología, os voy a dejar ahora en el chat un número de teléfono y un correo electrónico para que, bueno, pues me podáis consultar cualquier tipo de duda. Como ya he dicho, yo no me voy a extender mucho más y voy a dar ya paso al protagonista de hoy, que es Chimo Sala. Chimo, como bien ha explicado María del Mar, es el responsable de desarrollo de negocios de Blipol. Él os va a explicar más en profundidad qué es exactamente Blipol, qué es la experiencia del empleado. Y bueno, yo simplemente os puedo adelantar que Blipol, bueno, pues es una herramienta que ya veréis que es bastante interesante para poder empezar a dar ese salto a esa transformación de la gestión de recursos humanos, que es un objetivo fundamental que tienen a día de hoy todas las empresas, ¿vale? Así que, bueno, Chimo es un experto en las ventajas que conlleva analizar y medir la experiencia del empleado y estoy segura que, bueno, pues os va a despertar interés por este tema. Así que, Chimo, pues cuando tú quieras es tu turno, ¿vale? Yo ahora voy a dejar por el chat los datos de contacto, ya os digo, cuando finalice, tenéis cualquier duda, estáis pensando en empezar a implementar este tipo de estrategia en vuestra organización, lo hablamos y vemos cómo podemos empezar, ¿vale? Así que nada, Chimo, cuando tú quieras es tu turno, ¿vale?
Muy bien, Yaret, gracias a Mar, gracias a Cámara de Comercio y bueno, empezamos. Como somos, bueno, pues 7, contamos a Yaret y a Mar, estáis aquí en pantalla, yo veo que es Fabián, Manuel, Montserrat y Carmen, bienvenidos, espero que me estéis oyendo y yo le he pedido también a Cámara que dado que es el webinar de hoy es para, pues estamos en familia, pues sí que me gustaría es que pudierais intervenir de forma directa, por tanto le he pedido a la gente que lleva la sala que podáis activar el micro y que podáis hablar y que podáis identificaros y que podáis decirme cuáles son vuestros intereses, puesto que sería una lástima que no aprovecháramos este tiempo que vamos a tener, siendo poquitos, pues que no entráramos en detalle, incluso para si alguno de vosotros quiere intervenir, contándome cuál es su inquietud, contándome qué es lo que necesita, contándome qué es lo que quiere saber más a fondo, porque podemos hablar en particular de vuestro caso. Somos 4, ¿no? O sea que somos poquitos, o sea que podemos hacerlo ameno y sobre todo directo, que es lo que me gustaría, ya que cuando pasa esto, cuando estoy en clases o en webinars donde la gente es un grupo reducido, pues oye, yo lo que prefiero es que intercambiemos experiencias y sobre todo que preguntéis o que concretéis más qué es lo que queréis, ¿no? Bien, dicho esto, y ya digo, podéis abrir el micro cuando queráis, incluso si quisierais abrir la cámara, podéis abrir la cámara cuando queráis y hablar conmigo y preguntarme lo que queráis, ¿vale? Bien, bueno, aparte de esta parte, diríamos, más técnica, ¿no? O logística de lo que es el webinar hoy, ya me han presentado las compañeras. Mi nombre es Chimo Salas, soy responsable de desarrollo de negocio de Blipol Human Resource Analytics. Blipol es una startup, bueno, ya es empresa, ¿no? Que nació en el año 2017 en la Universidad de Zaragoza, gracias a una serie de trabajos realizados por las dos fundadoras de la empresa, que son Andrea Lacoma y Mercé. Ellas desarrollaron un trabajo dentro de la Universidad de Zaragoza, a través del cual se ha podido desarrollar a su vez una herramienta que se conoce con el nombre de Blipol, que ahora veremos. Bueno, si podemos, al final veríamos un caso práctico utilizando la herramienta. Desgraciadamente está habiendo un problema a nivel internacional con los diferentes servidores y diferentes plataformas que han caído y la mayoría de las webs han dejado de funcionar, con lo cual, pues menuda paradoja, pero no tenemos conexión. Si recuperamos la conexión, como me han dicho que en 10-20 minutos se recuperaba la conexión, podríamos ver también un caso práctico. Como os decía, trabajo en Blipol. Blipol es una startup, ya empresa, dedicada a la monitorización de la experiencia del empleado. Por eso la charla de hoy tiene el título de Experiencia de empleado y tecnología, porque van de la mano, sobre todo en los últimos años. Yo profesionalmente ahora estoy trabajando con Blipol en el desarrollo de ese negocio. Lo que sí he hecho anteriormente ha sido trabajar en gestión de talento. He sido director de recursos humanos en una empresa química de la Comunidad Valenciana y durante un tiempo también me he dedicado a temas de consultoría y formación en gestión del talento. Aparte de eso, tengo otra visión adicional, digamos más técnica, puesto que mi formación inicial, la que yo estudio inicialmente, soy licenciado en matemáticas. Por tanto, tengo, digamos, una doble visión. La visión más técnica de cómo se puede abordar el tema de la tecnología aplicada a los datos y, por otro lado, la visión de la gestión del talento. Y debo deciros que ya en los últimos años hay más gente, no solo yo, que nos dedicamos a unir el mundo de la gestión del talento, que era un mundo más intuitivo, a el mundo de la tecnología, al mundo de las personas. El mundo de las personas y el mundo de la tecnología. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón, para hacer que la toma de decisiones, que hasta ahora en la gestión de recursos humanos había sido como algo intuitivo, muchas veces basado en la experiencia, eso no quiere decir que erróneo, todo lo contrario, con mucho acierto, pero basado más que nada en la experiencia, puesto que no hemos manejado información o no hemos tenido la posibilidad de manejar información, sobre todo en la pyme y en la mediana empresa. Llega el momento en que esa información ya ha llegado, ya se puede gestionar, ya se puede trabajar con ella y por tanto ya podemos reforzar la toma de decisiones en la gestión del talento de las empresas porque tenemos la posibilidad de manejar datos
de trabajar con los datos. Y de esto es de lo que hablaremos. Pero empezaremos haciendo un recorrido. Vamos a ir, digamos, desde como recorriendo un camino, ¿no? Vamos a ver por qué hablamos de experiencia del empleado, qué es la experiencia del empleado, y después vamos a unirlo con la tecnología, vamos a ver qué es el People Analytics, qué nos sirve, para qué nos puede servir el People Analytics. Y al final, si podemos, veremos el caso práctico y siempre que el servidor se haya recuperado. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, como os decía, podéis intervenir, podéis preguntar, podéis decir lo que queráis. Yo estoy encantado de poder hablar con vosotros y comentar cosas particulares vuestras, ¿eh? No necesariamente hay que esperarse al final ni nada de eso. Bien, voy a compartir pantalla y vamos a empezar rápidamente. Supongo que estáis viendo la pantalla, es el principio, bueno, lo que os he comentado antes, mi presentación, etcétera. Y lo primero que quería comentaros es algo que tiene que ver con por qué estamos hablando de esto y qué es de lo que estamos hablando. Mirad, hasta ahora, como os decía, la mayoría de las empresas trabajan el mundo de los recursos humanos desde el punto de vista más bien administrativo. Es decir, nos centramos mucho en lo que es la administración de las personas, en lo que es la gestión puramente administrativa. Por ejemplo, nóminas, contratos, altas, bajas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lógico también, así es como nace el mundo de los recursos humanos. Pero llega un momento, y sobre todo ahora en los últimos años, y sobre todo también, todo hay que decirlo, desencadenado por la pandemia, que las empresas empiezan a preocuparse más bien por qué es lo que hacen las personas, cómo se sienten las personas, cómo están las personas que forman parte de una organización. Y ahí empezamos a ver que lo más importante en este mundo de la empresa son las relaciones que hay entre las personas. Ya no es la gestión puramente administrativa, sino cómo se relaciona la gente, cuáles son sus vivencias, qué piensan, qué sienten. Venir a trabajar es agradable, no es agradable. ¿Cuál es la cultura? Y sobre todo porque la mayoría de las personas, y más que nada gente de generaciones más jóvenes, ya se están planteando mucho es ¿por qué voy a trabajar? ¿No? Quiero un propósito para esto. Y de ahí la historia de que empecemos a considerar las relaciones humanas y las conversaciones de las personas como una fuente de información. Como dice aquí en la frase, como una fuente de energía. Es decir, vamos a monitorizar, vamos a ver qué es lo que es, vamos a escuchar a la gente y vamos a sacar información para saber cómo están. ¿De acuerdo? Esa es la base, esta es la idea básica. Es decir, quiero escuchar a la gente para saber qué piensan y cómo se sienten y luego tomar acciones para mejorar la funcionalidad de mi empresa y para que la experiencia de mis empleados sea lo más agradable posible. Esta es la esencia. Ahora veremos durante este rato cómo podemos hacerlo, ¿no? Bien, dicho esto, perdón porque no me deja pasar, vamos a poner inicialmente un marco de referencia, un pequeño marco de referencia que es dónde estamos y en qué tenemos que pensar. Mirad, como os decía antes, casi siempre hemos visto, y muchas empresas seguimos viendo, la gestión de las personas y la gestión del talento como algo visto desde la administración de las personas. Es decir, necesitamos gente, hacemos procesos de selección, contratamos, hacemos contratos, hay incidencias, hay formación, contamos las horas de formación, contamos una serie de administración puramente dicha, ¿no? Bien, ¿y si cambiáramos el punto de vista? O sea, si ha llegado el momento de cambiar ese punto de vista, ¿qué es lo que podemos hacer para verlo de otra manera? ¿Cómo funcionan las cosas ahora? Y la idea que surge es verlo todo desde el punto de vista de la experiencia del empleado. Es decir, ¿y si cambiamos? ¿Y si en lugar de estar continuamente preguntándonos qué hacemos, o por qué lo hacemos, o cómo estamos haciendo las cosas, le preguntamos, oye, ¿y esto qué os parece? Y aquello, no. ¿Y si en lugar de verlo todo desde el punto de vista de la empresa y de la administración de las personas, le damos una vuelta y lo vemos desde el otro lado? ¿Y si vemos la experiencia desde el lado del empleado? ¿Y si empezamos a preguntarnos cómo ven, cómo están viviendo la experiencia de trabajar en mi empresa? Esa es la idea. Fijaros, y aquí ya el importante
pasa a ser el otro. Todo eso tan bonito que se ha dicho siempre de que el empleado es el centro, bueno, pues una forma de construirlo, de ser coherentes con esa estructura de pensar, de plantear la cultura de la empresa es dándole la vuelta a la gestión del talento. No lo gestionemos desde el punto de vista de la empresa. Yo quiero, yo necesito, yo contrato, yo hago yo pago nóminas, yo, ¿sabes? Yo, horas extra. No, vamos a darle la vuelta. ¿Y por qué no lo vemos desde el lado de... ¿Y el que viene a trabajar aquí, cómo lo vive? Y tendremos lo mismo, porque también seguiremos preguntándonos cómo vive su retribución, cómo vive su formación, cómo vive su estrés, cómo viene aquí, cómo considera que son las instalaciones, cómo está la relación con sus compañeros, cómo es la relación con sus jefes. Fijaros que en lugar de pensarlo desde un lado, lo pienso desde el otro. Espero que me estéis entendiendo, que me esté explicando. No hay interacción, no. Entonces no sé muy bien si lo que yo digo tiene o llega, tiene sentido en los que me estéis escuchando, pero en todo caso esa es la idea, ¿no? ¿Qué busca la empresa y qué vive el empleado? Y vamos a intercambiar esto, vamos a darle la vuelta. Eso es un poco lo que estamos planteándonos muchos desde hace tiempo. Y de hecho, bueno, la experiencia de empleado no surge de ahí, surge del tema de la experiencia de cliente, pero básicamente a dónde nos lleva toda esta situación es aquí, ¿vale? Bien, bueno, pues teniendo en cuenta que podemos cambiar esa perspectiva de gestión de talento hacia esa parte, diríamos, más vista desde el lado de la empresa, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que si cambiamos el punto de vista de la gestión del talento, de la gestión de los recursos humanos, y pasamos a verlo desde la experiencia del empleado, tenemos que tener en cuenta que aquí hay dos cosas. Una cosa es la experiencia que vive la gente, que vivimos cuando vamos a trabajar, y otra es la experiencia que deseamos tener, ¿vale? Una cosa es lo que me pasa todos los días, y otra es lo que me gustaría que me pasara. Importante. A ver, perdón. No funciona el chat. No funciona el chat. Sí funciona, Manuel. Estoy viendo tu mensaje ahora, perdón. No funciona el chat. Sí, Manuel, funciona. Gracias por el planteamiento. Vale, gracias. De todas formas, Manuel, estás en la sala y quieres abrir el micro y hablar en lugar de poner el chat, encantado, sin problemas. Yo veo el chat, lo acabo de ver ahora porque me aparece el mensaje. Pero que si queréis entrar directamente, ¿vale, Manuel? El chat ha funcionado, pero si quieres usar las preguntas, o sea, abrir el micro y entrar, yo encantado, sin problemas. Montserrat, levanta la mano. Sí, hola, ¿se me oye? Perfectamente. Hola, buenas tardes. Es que no funciona el chat. Yo no puedo escribirte, no te puedo decir si se te oye, ¿sabes? Porque estás haciendo preguntas, pero nadie te puede responder. Yo tampoco puedo usarlo. Pues Manuel ha salido aquí, no sé por qué. Ya, no sé. Es por no interrumpir la conversación, ¿sabes? Para ese Sí, tipo de preguntas. pero es que tenéis que interrumpir, somos 4. No, pero no para decirte, sí, se oye, ¿sabes? Me parece que Pues somos claro que cinco. sí, también eso. Ahora, ya estamos. Ya Es estamos, que- Chimo, ya estamos. Pero, Montserrat, pero no, abrid el micro y entrad, no pasa nada. Por ejemplo, lo que tú has hecho, que es un buen uso, eres ducha en competencias digitales, que es Sí, levantar sí. la mano. Tú levantas la mano, yo me doy cuenta y Vale. entonces intervienes. Adelante, Carmen, dime. Sí, Carmen. Carmen levantó la mano, no sé si lo hizo intencionadamente o se le fue. En todo caso, puede abrir micro y puede hablar. No te oímos, Carmen, si lo estás intentando. Si han puesto en marcha el chat, supongo que ya podréis escribir. Carmen, Sí, ahora. disculpadme, es que voy conduciendo porque justo ha empezado la charla y mi hora de salida de trabajo. Entonces, voy escuchando atentamente, pero no puedo interactuar mucho. Lo siento porque tienes el micro. contestando, ¿vale? Porque voy conduciendo. Cuando pueda parar ya, pues entonces volveré a conectar el micro, ¿vale? Pero ahora No hay mismo no problema, puedo. Carmen. Lo importante es que nos oigas y luego que puedas interactuar y hablar.
eso, ¿vale? Yo te escucho. Venga. Gracias. Ahora. Gracias. Bueno, pues ya estamos todos, porque ya hemos deshecho el entuerto. Efectivamente, tenía razón Manuel, no iba el chat, ya va, lo han arreglado, bueno, lo han activado, no pasa nada. Montserrat ha podido hablar, Manuel puedes hablar cuando quieras y Carmen ya nos ha dicho cuál es su circunstancia. Vale, oye, mira, estupendo, ha sido muy bonito porque ya sé que estáis ahí y no estoy solo en el mundo, en las ondas estas. Claro, y ahora entiendo por qué había podido, porque Manuel no ha usado el chat, Manuel ha usado las preguntas. Vale. Ahora. Muy bien. Bueno, sigo. Entonces, fijaros que le estábamos dando la vuelta a la historia para luego llegar a lo que es la experiencia del empleado, para luego tener datos, ¿no? Para luego hablar de People Analytics. Quiero plantear una empresa donde los recursos humanos estén del revés, de otro punto de vista. Es decir, no se pregunta a la empresa si lo hace bien, si contrata bien, si cuántos necesita y tal, sino que qué está pensando, qué piensan los demás, qué sienten los demás. Y para eso hace falta escuchar. Pero claro, escuchar y teniendo en cuenta ahora otra variable, que es, una cosa es lo que yo vivo de verdad y otra es lo que yo quiero vivir. Por tanto, ojo, ¿por qué? Vamos a tener dos cosas. Y lo que vamos a tener que hacer es, si nos atrevemos a darle la vuelta a la tortilla, como yo planteo, tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que yo pueda como empresa hacer, dar, servir o corregir o poner en marcha, y otro lo que deseen. Y que estos dos mundos nunca coincidirán, pero que tampoco nos debemos de obsesionar. Lo que sí tenemos que hacer es intentar que ambos mundos estén lo más cercanos posibles. Y sobre todo otra cosa importante de esta reflexión que hay ahora en pantalla, y es que, cuidado, porque esto ya no es café para todos, es decir, igual para todos, porque cada persona de la organización vivirá la experiencia de una manera y deseará la experiencia de una manera. Por tanto, ya no es posible crear políticas de recursos humanos estándar. Tendrá que ser algo muy básico, lo estándar, y lo personalizable será para acercar la experiencia vivida y deseada de cada uno de los empleados. Para empresas muy grandes, esto puede ser muy complicado. Para empresas pequeñas, medianas o micropymes puede ser más fácil de hacer. Pero a pesar de todo, siempre es posible hacerlo, siempre teniendo en cuenta esto, ¿vale? Así que ya tenemos de entrada varias ideas en la cabeza. Uno, que quiero cambiar el punto de vista de la gestión del talento y que quiero saber lo que piensan los demás, en lugar de saber si yo lo estoy haciendo bien o mal. Que para eso tengo que escuchar, tengo que ser un escuchante activo de mis empleados. Y después, que una cosa es lo que vivo y otra lo que deseo vivir, y que por tanto son cosas personalizables y no pueden ser estándar. Vale, continuamos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, aparecen unos conceptos que ya nunca olvidaremos y luego nos volverán a salir, que es cultura y propósito. Cultura y propósito en el sentido de conseguir que entre la empresa y el empleado se generen impulsos positivos, que generen emociones agradables, que generen recuerdos que tengan un alto grado de satisfacción, ¿vale? Y que eso genere una vinculación estrecha entre la empresa y el empleado. Es decir, que cuando yo consiga esta situación, digamos, idílica, aunque no tenga por misión conseguir el 100%, pero conforme me vaya acercando a ella, lo que voy a conseguir es que mis empleados tengan un propósito para venir a trabajar. Es decir, que cuando se levanten por la mañana, a las 6 de la mañana, para venir a trabajar, y pongan el primer pie en el suelo, se levanten de la cama y piensen, ¿yo para qué me levanto? Tenga sentido. Sencillamente eso, tenga sentido. No sea un acto más de mi vida que no tiene ningún sentido, que lo hago porque al final de mes me pagan un sueldo. Claro, llegar a esa situación sería conseguir el mayor grado de eficiencia de las personas. Si consigo el mayor grado de eficiencia, conseguiré el mayor grado de resultados en mi empresa. Cuanto mejor están mis empleados, mejor están mis clientes. Eso es una relación que ya se ha demostrado. Si se incrementa la experiencia de mis empleados, se incrementa la experiencia de mis clientes. Si la experiencia de mis clientes es superior,
mis resultados como empresa serán superiores. Así que esta es la clave y por eso hacemos todo esto. Hablamos de experiencia del empleado, como os decía antes. ¿Qué es la experiencia del empleado? Mira, la experiencia del empleado es algo que siempre ha ocurrido. Siempre ha habido experiencia del empleado. Ahora hablamos de ella porque se puso de moda a finales del siglo pasado, ahora ya han salido un montón de publicaciones, incluso han salido empresas como Ripple, que lo que hace es monitorizarla, medirla, dar datos, que luego son interpretados por las personas. La experiencia del empleado es algo que depende, como hemos dicho, de cada uno de nosotros. Y es más, en una empresa, aunque no se haga nada de esto, aunque sigamos siempre haciendo lo mismo, que es administrar los recursos humanos, siempre, lo de siempre, seguirá habiendo experiencia de empleado. Experiencia de empleado hay desde el momento que uno se levanta o se mete en el coche o entra en una fábrica o en una oficina hasta que se marcha. Cada una de las veces que las personas van interactuando con sus jefes, sus compañeros, la máquina del café, su trabajo, su máquina, su ordenador, su teléfono, su móvil, todo es experiencia. Y todo va marcando un antes y un después de cada momento. Sería como todas las vivencias que como personas tenemos en el transcurso de un viaje que hacemos cuando estamos empleados en un sitio. Imaginaros que trabajar en un lugar es como un viaje, ¿vale? Yo trabajo, pero es un viaje muy largo, de años, ojalá, ¿no? Yo trabajé, por ejemplo, 10 años en una empresa. Pues yo tuve un viaje de 10 años. Es un viaje, en el transcurso de ese viaje, ocurren cosas, como cuando estoy de vacaciones, y hace que mis vacaciones sean súper chulas o no. Días buenos y días malos. Pero al final hago un resumen de todas mis vacaciones. Digo, me lo he pasado de maravilla, el lugar estaba espectacular, el hotel maravilloso, la comida muy bien, los paisajes, todo perfecto, vacaciones 10. Bueno, pues yo tengo un viaje en mi empresa. Y todos los días ocurren cosas buenas y malas. Nunca voy a poder hacer que todo sea bueno, como tampoco lo es bueno siempre en un viaje de vacaciones. Pero definen mi estado de ánimo cada una de las cosas que ocurren. Mi implicación con el trabajo, con el viaje. Y mi respuesta positiva a todo lo que me den, porque incluso puedo ir a un restaurante que sea de pena, pero como el día está saliendo redondo, las patatas que me van a servir, que están malísimas, me las como y digo qué buenas están. Porque he tenido una serie de estímulos alrededor que han procurado que mi resumen de día, cuando llego al hotel y se acaba el día, diga, qué bien me lo he pasado hoy, qué chulo ha sido esto, qué bonito lo que he visto, qué gracia el guía, 1000 cosas. Pues esto es el viaje en una empresa. Esa es la experiencia del empleado. Eso es lo que mejor para mí define eso. Sobre todo porque yo me siento a gusto de pertenecer ahí. Yo quiero estar ahí. Por eso cuando vuelvo del viaje, si me lo he pasado bien, no hago más que contárselo a mis amigos y a mis amigas. Decirles qué bien me lo he pasado, con cuánta gente vi, lo que he visto y lo que he comido, y fui aquí, fui allá. Y además lo recuerdo todo. Si me lo paso mal, no recuerdo nada, no lo quiero contar. Y las vacaciones, mejor olvidarlas. Retrasos, aviones, que no va, no sé qué, me han dejado colgado, tal cual. ¿Vale? Esa es la experiencia del empleado. La experiencia del empleado en una empresa en que no te atiende, el primer día que llegas no te atiende nadie, no tienes ordenador, el ordenador no funciona, no hay impresora, no sé qué, el jefe no te escucha, luego tal, discusiones, problemas. Claro, ¿qué recuerdas? Nada malo. Aquí te pregunta alguien, oiga, ¿y usted no trabaja en tal sitio? ¿Y qué tal? No, olvídalo. Allí no trabaja ni... No. Es mi experiencia de trabajar allí, es mala. Eso es la experiencia. Lo que tenemos que hacer es aprender a monitorizar. Hay muchos estudios y uno de ellos, por ejemplo, nombrando uno de esos estudios, en el 2017, Morgan y Goldsmith establecen que hay un cuadro de mando con 17 factores que nos permiten medir la experiencia del empleado. Y ellos los agrupan en 3 áreas, que son espacio físico, tecnología y cultura. Os cuento todo esto para que luego podamos ver, llegar a esa situación y ver cómo la tecnología nos puede ayudar a plantearnos todo esto que estamos planteando y que puede ser nuevo, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver las cosas de otra manera. Y cómo lo hacemos, ¿no? Porque lo otro sabemos hacerlo, pero ¿y esto cómo lo hacemos? Bien, estos señores hacen un estudio de la experiencia del empleado, establecen 17 factores para medirlos y los agrupan en 3 áreas, que son espacio físico, tecnología y cultura. Básicamente, espacio físico, vamos a ver, si esto no está montado bien, tu experiencia será mala. Si yo en mi viaje llego a un hotel y el hotel es de pena y está sucio, mi viaje
ya va a empezar mal. Mal. Porque el lugar donde duermo no está en condiciones. Pues esto es lo mismo. O donde trabajo está en condiciones o la cosa ya, digamos que ya no va bien. 2, tecnología. Claro, todos ya, y sobre todo últimamente, estamos relacionados con la tecnología por todas partes. Por todas partes. Por los móviles, por los ordenadores, por las máquinas que gastamos, por la fábrica, o sea, si estamos en un entorno de fábrica, por la tecnología de las fábricas, por la robotización, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Y por qué la tecnología marca mi experiencia? Muy sencillo. Porque puede haber 2 formas de usar la tecnología. 1, que la empresa elija la tecnología, la ponga, la compra, la instala y ya te apañarás, y tú tienes que afrontar el uso de esa tecnología, te guste o no te guste. O 2, otro punto de vista, démosle la vuelta. Cuando queramos poner algo en marcha, contemos con los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? Mis empleados. Mis empleados. ¿Quiero cambiar el sistema de comunicación de la empresa? Sí, cuenta con los empleados. Porque si ellos no están integrados en ese nuevo sistema, el sistema no funciona. Luego, la tecnología hay que verla desde el punto de vista del empleado, no desde la empresa. Puedes comprar el sistema más barato, ¿vale? Te ahorrarás dinero, pero no va a funcionar, porque tu gente no sabe usarlo. 3, la cultura. Más importante, la cultura, y es que tiene que haber una cultura de esto. Y sobre todo hay una cosa importante dentro de la cultura, que es el bienestar emocional. Hay que generar entornos donde emocionalmente la gente esté bien. Evitar el estrés, ansiedades, falsos compromisos, malas experiencias, levantar expectativas no fundadas que no se cumplirán, no prometas lo que no puedes, sé honesto. Todo esto tiene que estar en esta cultura, porque de esa manera yo puedo trabajar en ella, yo me sentiría a gusto en ella. Es como llegar a un hotel que además de que esté bien y chulo, que además que tenga una tecnología agradable y además que el wifi sea fácil de acceder desde mi habitación, me conecte al wifi ya, inmediatamente. Además, tenga un trato amable, la gente me salude, en recepción me faciliten todo. Cuando llame al restaurante me suban la cena, me lo hacen fácil, me dan las gracias, me saludan, hay un ambiente creado, todo está bien, todo está en su sitio, están en atención mía, es mi lugar, no me producen estrés, no hay ruidos, no hay molestias, no hay nada que pueda interferir en mi trabajo y en mi relación con los demás. Y aquí hay 2 cosas importantes también. Aparte de ese bienestar emocional que debemos de crear y trabajar con él y evitar estrés, ansiedad, acosos, discriminaciones, admitir la diversidad, trabajar con la diversidad de género, de raza, de edad, sobre todo, de todo. Además, una cosa, fomentar el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo y mejorar el liderazgo de los mandos intermedios. Con esto vamos creando lo que es la experiencia del empleado. Podemos tener esto sería el modelo de las 7 etapas que se plantea habitualmente desde un punto de vista de fracaso, es decir, la experiencia del empleado se mide por puntos de contacto, los puntos de contacto se pueden medir con los 17 factores que, por ejemplo, definieron estos autores que vimos anteriormente, y conforme vamos viendo cuál es el estado. Esta sería la situación pésima, ¿no? Lo hemos hecho mal. Como decíamos antes, tenemos 3 factores divididos en 4 partes aquí, que son: a mayor compromiso del empleado, mayor adecuación del talento, tenemos la experiencia del empleado generada. Tecnología, espacio físico, cultura, con una propuesta del valor, con un compromiso, con un propósito y con un sentido de permanencia, con una gestión emocional importante. Todo esto nos va a permitir generar una experiencia del empleado positiva, basada en 4 puntos clave. 1, transparencia y escucha. Si quieres hacer esto, tienes que aprender a escuchar. Si no te atreves a escuchar a tu gente, no lo hagas. Pero si no escuchas, no lo harás. ¿Y por qué escuchar? Para tener información. ¿Y esa información que haré? La manejaré y obtendré datos. Entonces sabré qué piensas porque estoy escuchando, qué piensas porque proceso los datos que escucho y tengo datos objetivos para tomar decisiones. 2, lo que tengo que tener claro es que tengo que ser honesto. Y tengo que generar credibilidad. Si digo que te voy a escuchar y voy a hacer cosas, las tengo que hacer. Lo que no puede ser es que te escuche y luego no te diga nada de cómo va eso. No puede ser. Obviamente esto es comunicación. Tengo que mejorar las organizaciones que quieren por aquí. Tienen que mejorar la comunicación. La comunicación tiene que ir en todas partes. No puede ser que yo te pida opinión y luego no te tenga en cuenta.
Eso no puede ser. Y por último, obviamente, tienes que dar ejemplo. Pero el ejemplo tiene que ser en ambos sentidos, no solo en uno. Estamos dándole la vuelta, pero no solo en un sentido, ¿vale? Bien, ¿qué esto qué haría? Pues que ese viaje que teníamos antes y que veis ahí en una línea más, no tan roja, ¿no? Así difuminada, se convierta en la línea roja superior, que es el éxito. Es decir, tenemos un viaje del empleado, esto es lo que se conoce, con unos puntos de contacto que son selección, incorporación, acompañamiento, subida, momentos formales, momento vital, cambio, gestión del futuro, etcétera, etcétera, en el que va retomando. ¿Y cómo puedo conseguir que esto sea así? Con la tecnología. Yo puedo tener la palanca de la tecnología para hacer que esto sea así. Y ahora veremos cómo se puede hacer. Y vamos a entrar en el tema de People Analytics. Oye, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Mar, ¿todo bien? Vale. Gracias. Vale, pues seguimos. Entonces, ya tenemos planteado el entorno, ¿vale? Hemos visto, quiero cambiarlo, quiero escuchar, las conversaciones son el futuro, las conversaciones son la energía de mi gente, dándole la vuelta. No quiero saber si yo lo hago bien o mal o cuánto tengo que contratar o no. Obviamente esos datos son datos puramente estratégicos de administración. Si yo quiero saber es cómo te sientes tú, cómo lo sientes tú, cómo has sentido entrar, cómo sientes estar, cómo sientes la formación. ¿Puedo sacar estadísticas de horas de formación? Sí, todas las que quieras. Pero pregúntale a la gente, ¿cómo siente la formación? ¿Cómo está incorporando la formación a su puesto de trabajo? ¿Está sirviendo? Por ejemplo. Chimo, una pregunta. Sí. ¿Esto sería algo más de los mandos intermedios o desde dirección? ¿Perdón? Sí, todo el tema del control de cómo se sienten los empleados, ¿a quién iría más enfocado ese control? ¿A los mandos intermedios quizás o quizás más a niveles superiores de la empresa? No, a todo el mundo. Si te refieres a quién tengo que preguntar cómo se siente, pregunto a todo el mundo. Si te refieres a quién tiene que gestionar la información después de preguntar, claro, la tiene que gestionar la dirección, que es la tiene que gestionar quien toma decisiones. Es decir, yo le pregunto a la gente cómo se siente, ellos me responden, yo proceso esa información, veo cuáles son los parámetros que no están adecuados porque la gente no opina, no está viviendo esa cosa bien, por ejemplo, no vive bien la formación, o tiene estrés, o no está a gusto con la retribución, y entonces esa información llega a los que toman decisiones y ellos lo que hacen es generar nuevas políticas de gestión de talento teniendo en cuenta la opinión de su gente. ¿Vale? Vale, gracias. Ese es el truco, es decir, yo escucho, tú me dices, pero claro, yo no te pregunto, la idea es que, un poco por resumirlo así muy fácil, es decir, yo no te voy a preguntar, ¿te parece bien la formación que estamos haciendo? ¿O te gusta la política de formación de la empresa? Bueno, podría ser una pregunta de encuesta de clima normal, ¿vale? Entonces, en esa pregunta, en realidad, lo que estoy preguntando es, ¿lo estoy haciendo bien? Entonces, en realidad la pregunta sería, y por eso es el cambio de visión, ¿no? Yo he preguntado a los empleados, desde que has entrado, o en los últimos 6 meses, ¿estás recibiendo formación adecuada para desempeñar bien tu trabajo actual? Es decir, pregunta directa, a ti. Fíjate cómo es diferente que yo te pregunte, ¿te gusta la formación que da la empresa o te gusta la política? A que te pregunte, ¿estás recibiendo la formación adecuada para hacer bien tu trabajo? Y te dé una escala de 1 a 10 y tú me digas 7. Y luego abajo me digas, ¿por qué? Pues no he recibido nada. O me digas un 1. No me han formado. Fíjate que la pregunta ya no es genérica, es tu pregunta. Te estoy preguntando a ti si tú estás siendo formado. Ese es el cambio. Claro, cuando yo hago esas preguntas, ahora eso le llega a la dirección. Entonces, cuando se encuentra que, por ejemplo, el parámetro de formación está por debajo de 5, no nos estaremos cuestionando si la empresa está haciendo más o menos formación. Igual la empresa está haciendo un montón de horas de formación, ¿vale? La respuesta que están dando es, estás haciendo un montón de formación, pero no sirve de nada. La gente no lo aprecia. Luego estás tirando el dinero. La gente te está diciendo,
nos gusta que hagas 1000 horas de formación. Pero es otra cosa lo que necesitamos. Fijaros cómo cambia la idea, ¿eh? Es decir, me está diciendo la gente, vale, estás formando, pero a mí no me llega. Por ejemplo. O pones en marcha sistemas de comunicación nuevos, o pones en marcha el Teams, o yo qué sé, o el Zoom y tal, y luego hay una pregunta que dice, para desempeñar tu trabajo, ¿te puedes comunicar con tus compañeros de forma eficiente? Respondes de 1 a 10, siempre en una escala de 1 a 10. 2, no me entero. 7, es perfecto, me conecto de maravilla. Fíjate que ya no estoy preguntando de, ¿funciona bien la herramienta que hemos puesto? No, estoy preguntándote a ti, ¿tienes herramienta para comunicarte? Y entonces, si la respuesta es negativa, entonces el que está tomando decisiones dice, ostras, que nuestros canales de comunicación no van bien, que la gente no llega. Esa es la idea. Y volviendo a la presentación, estas son las áreas de donde podemos sacar información. Ahora llevamos al People Analytics. People Analytics es cojo mucha información, la proceso y saco KPIs, indicadores. Áreas de formación. Las dos de abajo, pequeñitas, son las de toda la vida. Área de administración, relaciones laborales, o sea, nóminas, altas, bajas, ITs, absentismo, tal, ¿no? Horas de formación, etcétera, etcétera. Y luego están las otras áreas donde yo voy a ir preguntando cosas. Por ejemplo, el área de organización, de planificación y comunicación. Preguntas como os estaba haciendo antes. O área de selección y retención de talento. Por ejemplo, estaré preguntándole a la gente nueva qué tal tu primer día, cómo ha ido la primera semana, cómo te tratan tus nuevos compañeros, cómo está, has recibido la formación adecuada para empezar a trabajar, el lugar de trabajo en el que te han puesto es el adecuado, físicamente te encuentras a gusto, tu silla está bien, cosas así. Estoy preguntando a la gente cómo se siente. No estoy preguntándole si, o no estoy, además de calcular el índice de rotación o el índice de abandono antes de los 3 meses, que es fracaso de proceso de selección. No solo calculo eso, además le pregunto, antes de que pase eso, ¿estás bien? Esa es la idea de esa área. O el área de formación, de evaluación, de retribución. Yo no te pregunto, oye, ¿te encuentras bien pagada? O sea, perdón, ¿crees que tu sueldo es justo? No te hago esa pregunta. Te preguntaría, para el trabajo que estás desarrollando en tu empresa, ¿crees que la retribución está de acuerdo a tus funciones? O sea, ligo función y retribución. Y la pregunta es directa. Para lo que tú haces, ¿te gusta el sueldo? No te pregunto, ¿crees que cobras lo que debes de cobrar? Tu respuesta va a ser siempre, no, yo quiero cobrar más. No, la pregunta es más justa y más tuya. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, la intención es recoger información de aquí y sobre todo teniendo en cuenta una cosa. Mirad, hace años, o sea, recoger información siempre hemos ido recogiendo información. Siempre ha habido indicadores de estas áreas, de todas ellas. Pero ¿cuál era la diferencia? Que todos los indicadores que hemos tenido hasta ahora han sido indicadores que solo servían para conocer lo que había pasado. Por ejemplo, cuántas horas de formación he hecho, qué absentismo he tenido, qué rotación he tenido. Los datos siempre procedían de datos de administración de personas, o sea, de la parte administrativa de la gente. Y además, pocas veces nos ayudaban a tomar decisiones. Por ejemplo, si yo calculo el índice de rotación, pues sé que hay mucha gente que se marcha y podré analizar y a lo mejor descubro el motivo, pero a veces no lo puedo descubrir. Pero también, por ejemplo, horas de formación. Yo puedo saber cuántas horas de formación he realizado en el último año, pero eso no me ayuda a tomar decisiones. Sé que es el residuo de lo que he hecho el último año, pero nada más. La intención ahora es conseguir datos que, además de estos, porque estos no los voy a despreciar, los voy a seguir calculando, además de los datos administrativos y los indicadores de toda la vida de la empresa, pueda también calcular datos que me ayuden a ver el comportamiento futuro de mi organización. Esa es la idea. Bien, ¿qué datos se pueden recoger? Esta era una actividad que tenemos cuando hacemos esto en formato curso con más tiempo. Lo que hacemos es pedirles a la gente que nos digan de qué lugares se pueden recoger datos. Y aquí tenéis un ejemplo, ¿no? De selección, clima laboral, onboarding, formación, de evaluación de desempeño, bueno, etcétera. Tenéis en la pantalla. Es decir, con esto quiero deciros que ¿se pueden conseguir datos? Sí. De toda la vida ya los teníamos, no hay problema. Pero ahora lo que queremos es ir un poquito más allá y sumarle a estos datos otros datos que posteriormente nos ayudarán a mejorar la experiencia del empleado, ¿vale? Bien, en este caso, ¿qué haremos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es ver, a ver un segundo,
que estaba viendo si ya teníamos conexión para ver el caso práctico. Eureka, tenemos conexión. Perfecto, voy a ir más rápido y así podremos entrar un momento para ver un caso práctico. Entonces, tenemos datos, los podemos sacar de aquí, ¿vale? Perfecto. ¿Y qué otra cosa? ¿Dónde queremos llegar? Queremos coger esos datos que ya tenemos, que sí tenemos de toda la vida, que son los de la parte de arriba de sistemas de administración, unirnos a los datos de comunicación, a los de las preguntas, a los de escuchar a la gente, cogerlo todo, meterlo en una caja que se llama People Analytics, que me va a ayudar a hacer procesamiento de datos estadísticos y lo voy a poner para que me ayude a mejorar procesos, a analizar la experiencia del empleado, a tomar decisiones, retener talento, predecir situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo es bastante amplio. ¿Y ahí qué vamos a ver? Bueno, que lo que vamos a usar es Big Data. En realidad, cuando hablamos de People Analytics, estamos hablando de la versión reducida del Big Data solo para datos de gestión de talento, que tiene que cumplir condiciones básicas, que son 5, que son mucha información, flujo de datos continuo y constante, variedad de datos, ¿vale? Veracidad de los datos, que sean ciertos, no podemos coger datos de cualquier lugar, y valor. Los datos tienen que generar valor para la empresa. Esto es el Big Data definido de forma rápida y en realidad cuando hablamos de People Analytics lo que estamos hablando es de coger una disciplina, o sea, convertir una parte del Big Data que trabaja con los datos de los empleados, convertirlo en información a través de técnicas de Big Data o técnicas de análisis estadístico avanzado, creando indicadores. Eso es lo que se conoce como People Analytics. Si oís hablar de People Analytics, se trata de eso. Coger información, procesarla, traerla adelante en forma de indicadores o de datos que nos permiten tomar decisiones. Vale. Bueno, las fases, diferentes fases que hay dentro de lo que es el People Analytics, muy rápido, para situaros, pues a ver, hay una parte descriptiva. Por ejemplo, la primera parte de People Analytics es la que ya hemos hecho toda la vida. O sea, ¿se ha hecho People Analytics en la empresa? Sí, siempre. ¿Y qué consistía? Coger datos y sacar la información. Por ejemplo, porcentaje de rotación en la empresa. Bueno, esto es analítica descriptiva. Cojo información, calculo un porcentaje y te lo ofrezco. Esto es lo que ha pasado en el último año. ¿Vale? O por ejemplo, la pregunta de Nancy, ¿cuántos empleados has ascendido en los últimos 5 años? Analítica descriptiva. Podemos dar un siguiente paso y es coger diferentes datos y relacionarlos. Eso se llama analítica correlativa, o sea, correlacionar datos. Datos de aquí, los relaciono y doy otro. Esto lo veremos en el ejemplo. Exploratorios. Analítica exploratoria. Son respuestas que no se pueden obtener si no se hace un análisis. Es decir, cojo diferentes datos, muchos datos, los junto y creo un patrón de comportamiento. Eso, por ejemplo, en matemáticas o en estadística se conoce como crear una regresión, una línea de regresión. Es decir, creo una nube de puntos y veo si tienen una tendencia ascendente, descendente, cómo se comportan. Por ejemplo, pregunto por el tema de formación y veo cómo se comporta dependiendo de la antigüedad en la empresa. Entonces veo que cuanto más antigüedad se tiene en la empresa, menos formación se está recibiendo. Por ejemplo, menos se está recibiendo, no, menos se aprecia la formación que se recibe. Entonces, tengo un problema con la formación de los seniors, por ejemplo. Eso sería una analítica exploratoria, ¿vale? Donde correlaciono cosas y además exploro por qué ocurre o dónde ocurre. Por último, las predictivas, donde todavía no se ha llegado demasiado, donde se llegará, pero en este momento todavía no se ha llegado, que es, cojo todo lo anterior y además puedo predecir qué es lo que va a ocurrir. Es decir, cojo la formación, cojo el estrés, cojo el índice de rotación, cojo tal, y te digo, oye, tienes un problema, se te va a marchar el 10% de la plantilla en los próximos 9 meses. Eso sería analítica predictiva y sería la última o la cuarta fase de un People Analytics potente en una empresa. Pero para esto es un conocimiento básico de cultura general sobre People Analytics, ya existen aplicaciones que lo hacen, ¿vale? Aplicaciones que lo hacen y que se comportan de manera que puedan analizar el ciclo de vida de un empleado, como veíamos antes, que tiene
6 fases, que es atracción del talento, reclutamiento y incorporación, proceso de onboarding o plan de acogida, desarrollo de tu carrera inicial, retención de ese talento y que no se marche, o desvinculación. Viéndolo desde un punto de vista técnico, este sería el ciclo de vida de un empleado con las 6 fases. Lo que hacemos es definir esas 6 fases, definir los 17 factores que veíamos que nos daban los anteriores autores que os he mencionado, y empezar a preguntar a la gente sobre esos 17 factores para medir estos 6 puntos de la vida del empleado. ¿Y cómo lo puedo medir? ¿De qué manera puedo medir yo la experiencia del empleado teniendo en cuenta los 17 factores y estos puntos de contacto o etapas de la vida de un empleado? Lo puedo hacer, por ejemplo, en un entorno de esto, analizando todo lo que está ocurriendo. Esto ya es parte de lo que se hace. Lo que pasa en Teams, lo que hay en Outlook, lo que hay en OneDrive, Yammer o Slack, SharePoint, etc. Es decir, la empresa puede analizar datos de muchos lados, mezclarlos y sacar información. ¿De acuerdo? Y también con lo que se conoce como encuestas de pulso. Ya no se hacen largas encuestas de clima, sino que se preguntan o se hacen preguntas puntuales, preguntas únicas. Supongo que alguna vez habréis ido a algún centro comercial o a algún lugar de venta, perdón, a alguna tienda, y al salir habréis visto que hay una pequeña maquinita con unas caritas que te pregunta cómo te has sentido a la hora de comprar allí o de estar allí, y te pones la escalita y tú pulsas, ¿no? Pues la cabreado o la sonriente, además con colores y tal. Bueno, esto es lo que se conoce como encuesta de satisfacción y eso es lo que se conoce como encuesta de pulso. Es decir, en un momento determinado yo te pregunto algo y tú respondes, pero solo te hago una pregunta. No es una encuesta de clima con 30 preguntas, no, yo te voy preguntando. Esa es la filosofía de trabajo de Blipple. Hace preguntas de pulso a los usuarios, a los empleados, de forma, bueno, para ellos aleatoria, pero no, porque hay un algoritmo que sabe a quién y qué tiene que preguntar cada día, en cada momento. No repite las preguntas, pregunta por tal, si eres nuevo en la empresa te hace preguntas solo de plan de acogida, etcétera, etcétera. Fijaros, este por ejemplo es el aspecto de una pregunta hecha, una pregunta de pulso que le aparece en el ordenador a un usuario cuando está usando Blipple y le dice, ¿recomendarías la empresa a un amigo? De 1 a 10. Puedes responder, si quieres no respondes, marcas el no responder y envías. Esto es súper rápido. Claro, ¿qué pasa? Que con esta tecnología de encuestas de pulso hemos conseguido que el porcentaje de respuesta de los empleados conectados a Blipple sea mayor al 90%. Están teniendo una cantidad de información. O sea, imaginaos que todos los días todos los empleados de la empresa están respondiendo a preguntas, pero no de forma pesada. Ojo, te puede aparecer como mucho una pregunta a la semana y al principio, cuando se pone en marcha, a lo mejor 2 preguntas a la semana. Y luego cuando las personas ya empiezan a acumular información y demás, a lo mejor hay semanas que no te preguntan nada. Por ejemplo, las preguntas sobre salario no te las preguntan todas las meses, te preguntan cada 6 o 7 meses sobre temas de salario. Sí que te preguntan sobre el estrés cada 15 días, sí que te preguntan sobre cómo te encuentras, cosas así que te van preguntando. Así que People Analytics es un sistema de análisis de datos con encuestas de pulso, preguntas de pulso, que los usuarios de las empresas que ya usan nuestro sistema lo que hacen es ir respondiendo. Blipple acumula la información, la procesa y muestra los resultados. Al final, también podemos analizar textos o los comentarios que nos ponen y de ahí sacar observaciones, qué es lo que les gusta a la gente, qué es lo que no le gusta a la gente, porque la gente toma decisiones, puede poner comentarios a las preguntas que responde. Y conseguimos cuadros de mando como este que estáis viendo. Para ir al grano, vamos al caso práctico y vamos a ver si encontramos, si hemos tenido suerte y estamos pues sí, todavía estamos aquí. Ahora he dejado de compartir, pero vamos a ir directamente a ver cómo se vería eso de verdad, en serio y viendo un caso práctico. Compartir pantalla. Pumba. Bueno, pues esto es, supongo que lo estáis viendo. ¿Alguien me puede confirmar que está viendo un informe? ¿Una página? ¿Sí? Vale, muy bien, gracias. Bien, fijaros, esto sería el aspecto que tiene una aplicación como Blipple que se dedica a analizar información de la empresa, más la información que todos los usuarios, todos los empleados de esta empresa le dan todos los días a través de las preguntas.
Son 186 personas. Esto es un ejemplo, no es real, ¿vale? Pero bueno, es información que se obtuvo de una empresa y que ahora se ha volcado para que podamos mostrar un caso práctico. Todo es ficticio. Es una empresa que tiene 186 personas que están en 3 sedes, ¿vale? Que tiene, tiene en Chiclana de la Frontera, en Alemania y en Bahía Blanca, que es Argentina. 3 sedes. Y fijaros, por ir al resumen, mirad, aquí veis ahora en pantalla, tendréis en medio, veis un gráfico de araña y todos estos factores, ¿vale? 1, 2, 3, que son beneficios sociales, capacitación, comunicación, condiciones físicas, estrés, flexibilidad horaria, estabilidad, sentimiento de permanencia, motivación para el trabajo, programación, promoción interna, plan de carrera, recompensa o retribución, reconocimiento personal, se sientes o no reconocido, trabajo en equipo, liderazgo y relación con el jefe. Fijaros, todos estos factores se miden de forma continua preguntándole a la gente. Y con todos esos factores, el sistema analiza y dice, esta empresa tiene un 6,2 de índice de satisfacción global, que dice que entre el 9 y el 10 sería excelente, 7 y 8,9 bueno, 6, 6,9 justo, de 1 a 5,9 pobre. Estamos en una empresa que tiene un índice de satisfacción justo, con un estrés que está en 6,3, que está bajando. Es un estrés que puede mejorar. Ha mejorado un punto, ¿vale? Cuanto mayor es el índice de estrés, peor, ¿de acuerdo? Y que todo esto lo estoy obteniendo con esas pulsaciones y con la información que yo voy obteniendo de la empresa. Por ejemplo, en la motivación, también se puede ver el índice de motivación, que en estos momentos está en 7,2. Ha crecido desde la última vez que se analizó, del 5,1 al 7,2. Y yo con esto puedo tomar decisiones, porque yo puedo ver incluso aquí abajo la evolución del índice de satisfacción, que sería, digamos, el proceso de toda la información para saber cómo estoy en general. Estoy mejorando en la empresa, he pasado de un 6 a 6,2. Son pequeños pasos, pero bueno, lo estoy consiguiendo. Fijaros que lo peor valorado que tengo, de forma general, sin entrar en detalle, es los beneficios sociales, con un 4,8, muy pobre. O la capacitación, la formación, con un 5,4. O la comunicación, con un 5,3. O la recompensa o la retribución, con un 4,9. Ahora podría analizar por qué eso. Incluso me podría ir a ver qué áreas de la empresa o qué lugares o por qué, si salgo fuera, o por qué nivel, por ejemplo, por qué el índice de satisfacción lo voy a ver por antigüedad. Entonces voy a ver cómo está. Veo que, fijaros, las personas más antiguas son las que peor se sienten dentro de la empresa. Las más recientes, menos de un año, las que mejor se sienten. Además con una diferencia de casi 2 puntos, no, de 2 puntos, de 7,2 a 5,3. Es decir, algo está pasando con la gente que lleva más tiempo en la empresa. Deberíamos de analizarlo. Tenemos información para analizarlo. Podríamos analizar 50.000 cosas con esto. Habéis visto un ejemplo simplemente. Un ejemplo de datos, un caso práctico de datos. Con todo esto consigo información. Esa información la analizo y tomo decisiones. Las decisiones se implantan. Las personas siguen respondiendo a las preguntas y automáticamente los indicadores se van modificando. Dependiendo de si mis políticas son acertadas, la experiencia mejorará. Y si no son acertadas, la experiencia empeorará. ¿Y eso lo veo dentro de un año? No, eso lo veo ya, porque voy a seguir preguntando una semana y otra semana y otra semana. Sin molestar, una pregunta a la semana, una cada 2 semanas, pero importante, todos están respondiendo. Estoy consiguiendo que la gente hable, escucho y luego tomo decisiones. Y por el medio que he metido el concepto de experiencia del empleado y la tecnología, People Analytics, para obtener este resultado. Preguntas, comentarios, quejas, sugerencias. Montserrat.
Nada, Chimo, darte las gracias por la exposición, me parece muy interesante. Yo voy a comenzar ahora una formación en People Analytics y con la UNIR. Muy bien. ¿Es muy técnica o está enfocada a recursos humanos? Es recursos humanos. Vale. Y después de escucharte a ti, pues tengo más ganas todavía. O sea, en UNIR has encontrado esa formación ya de People Analytics enfocada a recursos humanos. Enfocada a recursos humanos. Yo soy psicóloga, hago formación médica a recursos humanos toda la vida en la parte de formación. Sí. Y en los últimos años estoy con temas de planes de igualdad y todo empezó porque echo de menos un poco más de un análisis más riguroso dentro de los planes de igualdad, de los KPIs que nos lanzan los planes de igualdad, los indicadores, ¿no? Y buscando hacer planes de igualdad mucho más, pues eso, más centrados, más rigurosos, más tal, pues me llevó a este tema, a People Analytics, porque creo que por ahí podemos hacer un análisis pues mucho más certero, ¿no? Sí. Y además, un poco también, hablando de lo que tú decías, de analizar la experiencia de empleado, sí, lo hacemos con perspectiva de género y utilizamos People Analytics para esto, los resultados van a ser cualitativamente diferentes. Sí. Ayer estuve leyendo un artículo sobre las razones de la tasa de salida de abandono de las mujeres es mayor que la de los hombres en las empresas. Eso no es posible si no se hace un People Analytics con perspectiva de género. O sea, no hubiéramos llegado a ese resultado o a esa conclusión si no metemos el factor de perspectiva y si no metemos el factor de People Analytics. Entonces a mí me parece que aquí hay un mundo súper interesante y que creo que, bueno, pues un poco me ha gustado mucho los modelos que has explicado, los de los 17 factores. Yo no conozco nada de esto. Yo he hecho temas de experiencia de cliente, pero más desde el punto de vista de la consultoría y de trabajo de campo, pero no tanto desde el análisis. Y me ha gustado mucho tu exposición, la verdad. Entonces, bueno, pues que estoy encantada. Me alegro, Montserrat, y decirte que, bueno, pues que adelante y que lo que acabas de decir es un dato, por ejemplo, algo evidente. Es decir, hacer el análisis, o sea, lo de la pantomima que se ha hecho con el tema del tema de igualdad y todo esto, el análisis de salarios y todo esto, lo califico de pantomima porque con toda la buena intención, con toda la buena intención, y por lo menos ya hay algo. Ojo, ya hay algo, que antes no había nada. Sí, vale. Claro. Por lo menos ya hay unos factores de corrección, que o sea, cada DPT tiene sus factores, ¿vale? Esos factores se ponderan, mejor o peor, tienes unas gráficas y te dice, oye, esto no va bien, ¿vale? Pero te sorprenderá, no te sorprendería, te sorprenderá, y de hecho, nosotros nos lo encontramos en algunas empresas, cómo de repente, sin quererlo, se manifiesta la diferencia de género, se manifiesta la discriminación por género, en las respuestas a las preguntas, respuestas voluntarias, respuestas espontáneas, porque tened en cuenta que estas preguntas de pulso se hacen, te aparecen en el ordenador o te aparecen en tu WhatsApp de forma aleatoria. Tú no estás esperando una pregunta. Entonces tú paras, respondes y tal. Más del 90%. Tenemos un montón, además estamos... algunas empresas se sorprenden de la honestidad que tiene su gente a la hora de responder. Y nos estamos descubriendo de forma indirecta, aunque para nosotros no es tanta sorpresa, pero sí para algunos directivos, cómo afloran diferencias de tipo género. De hecho, en este ejemplo que había, que no hemos entrado en detalle por el tiempo, si analizas algunos detalles por género, te das cuenta. Directamente te das cuenta qué piensa un sexo y qué piensa el otro. Claro. Directamente. Es que me parece que ahí hay un filón de trabajo totalmente, por explorar, Ahora nos ponemos a hacer correlación, o sea, no solo estamos haciendo descripción de datos, sino correlación de datos. Es decir, ahora yo, como hace People, que coge las preguntas, las respuestas a las preguntas a formación, retribución y demás, y lo enlaza con el género. Pero ahora tú enlaza eso con una tabla de retribución real. Es decir, ya no solo, que también lo hace People, ya no solo las respuestas por género, sino por género y sueldo. Y ahí ya... Y por antigüedad, y por edad laboral reproductiva. Es que es eso lo que decíamos antes, es decir, ¿cuál es el contexto en el que vive una persona, en este caso un hombre o una mujer, con sus diferencias tal, que lo llevan a hacer cosas distintas y a entender el mundo de manera distinta y, por supuesto, a tener vivencias distintas donde sean los entornos en las que las tengan, ¿sabes? Y uno de ellos es el laboral, claro. Pero bueno, no quiero monopolizar la conversación con esto. No, está solamente muy bien, gracias por lo que has dicho. Quería darte las gracias porque encantado me tengo que de que te hayas servido. Enhorabuena por, bueno, que tengas suerte con tu formación. Conozco UNIR, es una buena universidad de las universidades a distancia. Sí, porque por eso te lo he dicho, ¿no? Porque tú has dicho que estás en Zaragoza, ¿no?
o algo así, ¿has dicho? ¿O que has estado en Yo, Zaragoza? no, bueno, yo tengo relación ahora con Zaragoza por la empresa, por Blipol, pero no Ah, eso es. inicialmente. Pero bueno, tú estabas en Valencia, ¿no? O Sí, sea, estoy en Valencia, sí. Estoy en Vale, Valencia. vale. Bien, No. nada, adelante. Y vas a descubrir un mundo con esto. Bueno, todos estamos descubriendo un mundo. En mi caso, como soy matemático, pues a Claro, es que tú veces ya lo sabías. las cosas me sorprenden un poco menos. Pero el mundo de las Claro. personas, o sea, preguntar a las personas es lo que vale. Sí. Yo me quedo con eso. Me olvido de mi faceta de matemático. Me quedo con Sí. con la emoción. Es Y decir, para terminar un poco ya es esto, o sea, la parte quali que siempre ha estado denostada en el análisis estadístico, ¿no? Y científico y tal, toda la parte emocional y cualitativa de repente se convierte en el dato duro. correcto. Y ya Correcto. por fin. Correcto. Bueno, nada, muchas gracias, Montserrat. Gracias a ti. Manuel, te comunicas por chat con nosotros, me dices, parece preparado para grandes empresas, para micros, ¿tienes algo? Lo mismo. Yo tengo un cliente en Castellón, Manuel, que tiene exactamente 17 empleados y están usando Blip. Están usando. Además, han elegido la versión no anónima. Los empleados de esta empresa de Castellón, que se llama, te puedo decir hasta el nombre, se llama Arumani Ibérica, están respondiendo a las preguntas de pulso de forma nominal. Todos saben lo que responden y están respondiendo de forma honesta. Es un equipo integrado que quiere crear un ambiente de integración, con teletrabajo. Hay de todo, hay gente de fábrica, pura gente de montaje, porque ellos montan tuberías, hay ingenieros, hay comerciales, hay administración, están respondiendo, son 17, está funcionando. No es para grandes. De hecho, te diría, Blipol no está en las grandes empresas. Blipol tiene algún cliente gordo, sí, no te voy a decir que no, tenemos clientes de más de 500 empleados, pero no es la norma. La mayoría de nuestras empresas están por debajo de 200 empleados. No, esto es la vida de la gente. Somos pocos, pues será más fácil gestionar la información. ¿Somos muchos? Pues será más complicado. Pero sobre todo ya no gestionar la información, porque a un algoritmo matemático le da igual que le metas 100.000 líneas de datos que 1.000 líneas de datos. ¿Sabes qué es más complicado, Manuel? Y hay que verlo desde ese punto de vista. Es poner en marcha cosas, poner en marcha políticas de experiencia de empleado. En una empresa pequeñita es más fácil poner cosas, porque puedo personalizar cómo lo ve cada uno, lo que siente cada uno, lo que vive cada uno, lo que decíamos al principio. En una gran empresa, ¡oh! Hostia, cuando somos 500, a ver qué pongo en marcha, porque cada uno piensa de una manera. Por tanto, esto es más fácil ponerlo en marcha en una pyme, mucho más fácil. Bueno, esa es nuestra visión, es lo que estamos haciendo. Sirve para todos, ¿eh? Para pymes y para grandes empresas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Algo más? A ti, Manuel, gracias a ti por la pregunta y por estar aquí escuchando y asistir. Pues nada, Mar. Pues nada, la verdad es que ha sido una charla muy, muy interesante. A ver, Óscar, habla. Hola, buenas tardes. Hola, Óscar. Oye, perdonadme, se oye mal porque voy de viaje y voy conduciendo, creo que se oirá mal o regular. Se oye perfectamente. Ah, pues fantástico. Pues nada, que supongo que ya Yaret habrá introducido perfectamente la charla, ha estado bien, clara, concisa y motivadora, con ganas de poder ayudar a las empresas para que empiecen a gestionar sus personas, como decía antes Monse, desde el punto de vista cualitativo. Ya como te comenté, Simo, si hay alguna empresa que esté interesada en implementar la herramienta, podemos casarlo con la parte del kit digital. No sé si lo habéis comentado porque me he conectado un poquito más tarde a la charla. No lo hemos comentado. Vale, bueno, pues no sé si es el momento o no lo es. Bueno, ya sabéis que tenemos esa opción del kit digital, donde o bien a través de la línea de analítica e inteligencia, o bien a través de la línea de procesos, pues podemos unir la herramienta de Blipol al kit digital. Por lo tanto, el coste para implementarlo en la empresa es cero. O sea, que la oportunidad hay que aprovecharla. Es para empresas de menos de 50 trabajadores, con lo cual creo que no es problema. Es más, el 93% de las empresas en España tienen menos de 50 trabajadores. O sea que
en fin, que la adaptación es buena. Y nada, simplemente que ya que nos has contado y nos has despertado el interés, que sepamos también que podemos implementar la solución a coste cero a través del kit digital. Así que nada, que encantado y gracias y perdonad mi entrada conduciendo, que está siendo un poco caótica. Venga, gracias. Gracias, Óscar. Gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, Mar, despedimos. La verdad que, bueno, yo sí quería comentar que yo, igual que Manuel, pensaba que este tipo de herramientas estaban más destinadas a grandes empresas, la verdad. Pero Es lógico pensarlo también, sí, pero no. pero Porque no. pensar una cosa, que este tipo de tecnologías eran caras hace unos años. Es decir, a implementar este tipo de tecnología pues, estaba al alcance de las grandes empresas. Y yo no dudo que seguramente las grandes empresas lo estarían ya haciendo a su manera o con sus propios desarrollos. La ventaja es que esto ahora se ha democratizado, ¿no? Se dice, se ha extendido. Sí, De forma sí, que podemos sí. disponer de este tipo de herramientas de forma fácil. Sí, Y eso la va para verdad la es que- pyme. O sea, esto si llega, si se abarata, si se democratiza, es para que llegue a la pyme, evidentemente. Claro. Uh-huh. Y la productividad, cómo mejora la productividad Correcto. cuando instalamos esto. A Sí, veces, sí. a veces eso, que las empresas piensan en el gasto y no en que una inversión, ¿no? Uh-huh. A veces, sí, es importante. Pues nada, si no tenemos ninguna pregunta más, ¿te parece bien, Chimo? Lo dejamos Sí, aquí. sí, perfecto. Yo encantado. Ha sido un placer. Espero que haya Igualmente. servido y a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias. De nada. Chao a Hasta todos. luego. Chao, Hasta buena luego. tarde. Adiós, adiós. Gracias, adiós.